Hemos estado hablando el jueves, precisamente hablé acerca de la iglesia primitiva. Los 5 primeros años de la iglesia fueron de suma importancia. Y empezamos a hablar el día jueves, los hermanos que estuvieron acá pueden recordar que hicimos una introducción. ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿En qué año comenzó la iglesia? El período que abarca la iglesia primitiva, apostólica y pentecostal, las fases de la iglesia, los primeros 5 años conocidos como la iglesia apostólica, después fue la expansión de la iglesia, después la iglesia entre los gentiles, cuando el grande apóstol Pablo era prácticamente el que llevaba la voz cantante en ese momento, y posteriormente, después del martirio de Pablo, la edad oscura de la iglesia, donde ustedes saben que el 70 después de Cristo fue un año tremendo para la iglesia, porque fue donde fue destruido el templo en manos de aquel general romano de nombre Tito. Amén. Y pues definimos en aquel momento lo que es una iglesia. Una iglesia no fueron o no es las 4 paredes que usted mira. Esto es un auditorio, esto es una casa, esto es un lugar, un centro de oración, pero la iglesia es usted. Yo soy la iglesia, y si yo me reúno con ustedes bajo un palo de mango, ahí está la iglesia. Y si vamos a la playa a hacer bautismos, ahí está la iglesia. Amén. Pues, por eso yo digo que no es la estructura, el templo, sino que somos nosotros la iglesia. Empezamos a hablar cuando empezó la iglesia. La iglesia comenzó a partir de la resurrección de Cristo. ¿Quiénes comenzaron la iglesia? 11 personas, 12 con Jesucristo resucitado. Deberían de haber sido 13, pero Judas se había ahorcado. Y con estos 11 hombres, andando de la mano de nuestro Señor Jesucristo, y por los primeros 40 días recibiendo instrucciones de parte de Él, ahí comenzó la iglesia. 11 personas. Después de 40 días, Jesucristo asciende al cielo, y ellos van a un tiempo de oración que duró 3 días, o 10 días, perdón. Duró 10 días. Estuvieron fervientemente orando, esperando la promesa, la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Amén. Entonces, 40 días fueron capacitados, 10 días se mantuvieron orando, y en el día 50 después de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo desciende como fuego. Amén. Donde fueron llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que empezaron a hablar en diversas lenguas, pero no eran las lenguas que hoy nosotros hablamos, porque yo hablo en lengua, pero no era esa clase de lenguas. Las lenguas que se hablaron en ese momento eran idiomas, derivados de la palabra glosa, que en el español significa idioma. Y la Biblia es clara. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9, la clase de lenguas o idiomas que hablaron: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto. Hablaron egipcio los discípulos, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes hablaron el idioma romano. Tanto judíos como prosélitos, cretenses, hablaron lenguas árabes. Y dice la Biblia: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Por lo tanto, puedo decirle que los discípulos se volvieron políglotas en ese momento. Hablaron más de una lengua, y les aclaro, hermanos, en el amor de Dios, no eran las lenguas que nosotros hablamos hoy. No relacionemos una cosa con la otra. Amén. Hoy hablamos en lengua, yo hablo en lengua. Amén. Y sé cuándo hablar, porque la Biblia dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta.
Amén. Está sujeto. Yo sé cuando hablar en lenguas, y sé cuando no debo de hablar. Por ejemplo, a mí no me va a ver hablando en lenguas en una campaña evangelística. Sujeto ese don. ¿Por qué? Porque hay mucha gente oyendo y lo que van a decir es que estoy loco. Amén. Y Pablo dice que es mejor hablar 3, 4 palabras en su entendimiento y que te entiendan, hablar algo que no me edificara a la gente, sino que me edifica a mí mismo. Se lo voy a probar bíblicamente también, porque para que no queden lagunas. Primera de Corintios capítulo 12, capítulo 14, verso 4 dice: el que hable en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Amén. Usted cuando habla en lengua no edifica a nadie. Se edifica a usted personalmente. Amén. Pero el que profetiza, o sea, el que predica, como cuando lo hago en una campaña evangelística, edifica a la iglesia. Por eso es que yo cuando estoy en un evento afuera, rara vez me voy a escuchar hablar en lenguas. Por lo que le estoy diciendo. Prefiero 3, 4 palabras que la gente me entienda. Porque una campaña evangelística no es para que me entienda usted que está en la iglesia. ¿Entiende? Quiero que te despierte. Una campaña evangelística no es para que me entienda usted como iglesia, sino que para que me entienda el amigo, el que está escuchando, el que no conoce a Cristo. Y el que no conoce a Cristo no se va a conectar conmigo a la hora de hablar en lenguas. Amén. Ahora, en un sermón de adoración, en un servicio de adoración aquí en la iglesia, son otros 20 quetzales. Amén. ¿Sí o no? Entonces, hablamos cómo comenzó la iglesia, dónde principió la iglesia, quiénes comenzaron la iglesia, qué pasó cuando estos hombres terminaron de orar en el día 50 después de la resurrección de Cristo. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta en lo último de la tierra. Entonces, ¿para qué te bautizó el Espíritu Santo? ¿Para qué te llenó el Espíritu Santo? La palabra bautizo es la palabra griega baptizo, que significa sumergido, lleno. Amén. Entonces, ¿para qué te bautizó el Espíritu Santo? Para que des testimonio, pero no testimonio cómo te vistes, cómo hablas, cómo caminas, sino para dar testimonio del que se levantó de los muertos, que es Jesucristo de Nazaret. Te invistió de poder para que no tengas miedo a hablar, para que no tengas pena hablar, para que no te sientas inhibido al hablar de Cristo. Amén. Sino que tu palabra cuando hablas de Jesús fluya. Así como la mujer cuando le grita al marido. Que fluya la palabra. Pero que sea la palabra de Dios. Porque ellos ya tenían el poder para sanar. En Lucas capítulo 10 comisiona 70. Y ahí les dio el poder para sanar enfermos. Ahí les dio el poder para echar fuera demonios. Jesucristo dijo, ellos le dijeron que venían, los vio venir con gozo porque los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Porque los milagros suceden por la palabra. Jesucristo decía la palabra. Por eso el centurión dijo, Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Cuando sanó a los leprosos, vayan y muéstrenles al sacerdote, dijo la palabra. Cuando sanó al paralítico que metieron por el techo, dijo la palabra. Cuando sanó a la mujer de flujo de sangre que tocó el manto, le dijo la palabra, tu fe te ha salvado. La palabra es la que hace los milagros, la palabra es la que obra milagros, la palabra es la que te fundamenta. Pero el Espíritu Santo te da poder para testificar de Cristo. El Espíritu Santo te da el denuedo para hablar de Cristo. El Espíritu Santo te reviste, te da la inteligencia, la sabiduría para poder hablar de las grandezas de nuestro hermoso Jesucristo resucitado. Amén. En Hechos capítulo 2, versículo 14 dice:
el impacto que tuvo el primer sermón que Pedro predicó. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Predica su primer sermón. Y no predicó el cuento Caperucita Roja. No predicó acerca de el testimonio que Dios había hecho en él. Me perdí, regresé, estoy otra vez aquí. El diablo me zarandeó, pero hoy estoy aquí. No, Pedro no hizo eso. Pedro predicó la palabra. Hizo hermenéutica de Joel capítulo 2. Hizo hermenéutica del Salmo capítulo 116. Hizo hermenéutica del Salmo del Salmo 16 y del Salmo 110. 3 pasajes bíblicos cogió Pedro. Y esos 3 pasajes bíblicos impactaron en la vida de 3,000 personas, hermanos. Se puede imaginar que invitemos que estuviera vivo el apóstol Pedro y que invitáramos a una campaña evangelística al apóstol Pedro, hermano. Esto sería impactante, hermano. Yo con costo, yo siempre digo 20, por ahí, y en 3 días. Y Pedro en un sermón, 3 pasajes bíblicos y 3,000. Después como que dijo Pedro, la cosa está buena, le voy a meter más ayuno, le voy a meter más oración, y volvió a soltar la palabra, y en el segundo sermón 5,000. Bueno, con un evangelista como Pedro, hermano, llenamos la iglesia. Hermano, entonces el primer mensaje del apóstol Pedro se puede decir que fue el mensaje inaugural de la iglesia. El mensaje correcto. El mensaje inaugural de la iglesia. De ahí nacemos nosotros ahora como predicadores. Pedro inauguró la predicación. No es de la católica, como se dice. No. Aquí. Amén. Gracias, hermano Oscar. Entonces, nosotros, hermanos, estamos en este lugar empezando. Pedro no le tomó muchos días. 3,000 personas, 5,000. ¿Sabe? En 2 sermones, ¿cuántas personas componían la iglesia? 8,131 personas. En 2 mensajes que predicó Pedro. 120, 11 más 120 más 3,000 más 5,000, 8,131 personas. Ya quisiéramos un evangelista como el apóstol Pedro. Amén. Y ahí lo dice en el verso 41. Así que los que recibieron su palabra, la palabra que predicaba Pedro en el nombre de Jesús, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Y vamos entonces a la segunda parte. Esta fue una introducción recordando lo que hablé el jueves, para que usted no entre muy perdido, ¿verdad? A lo que hablamos. Hablamos cuándo nació la iglesia, con quiénes nació la iglesia, cuál fue el efecto del Espíritu Santo en la iglesia, qué es la iglesia, cuántos se convirtieron. Y ahora vamos a entrar al punto número 4. El efecto de la predicación de Pedro. Amén. El efecto que produjo Pedro, no solo en su vida personal, sino en la vida de las personas que le escuchaban. Amén. Cuando Pedro predica, el primer efecto que tienen los convertidos, escuche bien, y como yo digo, si no dice amén después de lo que yo diga ay, 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 me dolió, sóbese si quiere, pero yo se lo tengo que decir. El primer efecto que provocó Pedro en su vida, en la de él, no estoy diciendo en la de las personas, que sabemos que el efecto de las personas fue que entregaron su vida a Cristo, se añadieron a la iglesia,
Pero ¿cuál fue el efecto que causó la predicación en el mismo apóstol? Pedro se ganó el respeto de la gente. Cuando Pedro habló, a Pedro lo empezaron a respetar. Por eso, hermanos, aquel que no es lleno aquel que dice que es lleno del Espíritu Santo y no respeta a los predicadores, es una persona que está hueca, no tiene el Espíritu Santo, no tiene nada, hermano. Porque aquí se puede parar una persona, cualquiera que sea, y merece respeto porque predica la palabra, sea quien sea aquella persona. Y si yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo voy a respetar al que está predicando, voy a escuchar al que está predicando, voy a poner atención a lo que está predicando. Si yo no lo hago, entonces demuestro que yo no he sido lleno del Espíritu Santo todavía. A Pedro lo escuchaban atentamente, se ganó el respeto de las personas. Amén. Le digo, ay o amén. Aquí el pastor Marlon ha predicado, la pastora Keila ha predicado, el Manuel ha predicado, la pastora Connie ha predicado, el pastor Oscar ha predicado, el hermano Wilber ha predicado, la pastora Marcia ha predicado, y yo he predicado, y todos nos merecemos respeto. Amén. Cuando una persona no tiene respeto hacia el predicador, saca el teléfono, chatea, se desliza sobre la silla y está así, pensando en otra cosa, no poniendo atención a la palabra. Y aclaro esto, porque si usted saca el teléfono, hermano, pero es una emergencia por su trabajo, en el amor de Dios no le duela lo que le estoy diciendo, porque es por su trabajo. Amén. ¿Sí o no? El hermano Oscar, pues yo lo claro, porque el hermano Oscar, antes en su trabajo que él tenía, ustedes lo miraban levantarse, pero al hombre no lo dejaban, hermano. Y ese hombre no contestaba el teléfono, se le paraban un montón de camiones que estaban, yo lo digo pues para que aclararlo, pero cuando yo lo quiero sacar por estar haciendo otra cosa que puede esperar, amén, yo creo que no es lógico, porque el predicador merece respeto. Amén. Ahora mira, otra cosa que provocó, aparte de lo que el Espíritu Santo provocó en las personas, provocó en Pedro respeto de las personas hacia él, pero las personas empezaron a respetar a las demás personas, se empezaron a respetar dentro de sí. Amén. Por eso es que impactaron como iglesia, porque no se comían unos a otros. Y con eso vamos a terminar el sermón, pero no lo quiero adelantar. Carlos, Dígame. la gente que estaba alrededor observando creía que estaban ebrios, y ya después Pedro comienza a hablar y entendieron de que era todo lo contrario. Entonces eso es un impacto tremendo. Amén. Empezaron a respetar, por eso le digo al apóstol Pedro, pero se empezaron a respetar entre ellos también. Ahora mire, a nosotros, yo no soy muy partícipe de los cultos unidos, de que invitemos iglesias para hacer campañas. Yo no soy muy dado a eso. ¿Sabe por qué? Porque cada iglesia tiene su propia doctrina interna. La doctrina que nos une es la doctrina salvífica, pero dentro del templo hay reglas. Entonces, imagínense, yo llego a la iglesia, por ejemplo, yo ayer andaba predicando en una iglesia donde las mujeres predican en pantalón, hermano. Y los llevo a muchos de ustedes aquí y dicen, esa no tiene unción, tiene pantalón. Entonces, yo no puedo, hermanos, irrespetar la manera de que otro pastor enseña. Amén. Y si nosotros vamos allá, muchos de nosotros podemos caer en el error y ya, y ese pastor todo lo que permite, miren, la suben el pantalón, se ponen chapas.
se pinta el pelo, las uñas negras. Pero ninguno de ustedes es el pastor de esa iglesia para que lleguen a criticarlo, pues. Amén. Ese es un trato personal con el Señor, con Él. Amén. Otra cosa, ¿por qué no soy partícipe de los cultos unidos? Mire, cuando yo salgo a predicar en este sector aquí, algo cerca, yo no digo en qué lugar estamos pastoreando. Yo solo digo que soy del ministerio Aposento Alto, pero no les digo en dónde. Porque a lo mejor me traigo a 2, 3 de cola, hermano, para la iglesia. Y después van a decir los pastores que ando pescando en pecera. Amén. Y si los de aquí no están fundamentados y los llevamos a otra iglesia y capaz si se nos quedan en otra iglesia, ya no regresan para Aposento Alto. Por eso yo recalcaba el jueves, la pastora Keila está dando clases de liderazgo y discipulado, para que usted se fundamente, son los días martes, para que cuando nos inviten a predicar en una iglesia y la pastora diga, vamos a llevar a la iglesia, no se queden en aquella iglesia. Amén. Sino que tenga su convicción y sus raíces puestas en el lugar donde Dios lo trajo. Ay, es que pero aquel, qué bonito predicó aquel hermano. Y ese hermano Carlos, qué feo predica. Yo mejor me quedo allá. Y al rato lo llevan de esa iglesia para otra y escucha a otro que predicó más bonito y se queda en la otra. Amén. Entonces por eso es importante, hermanos, no dejarnos llevar por otras doctrinas, pero estamos hablando del respeto. Primera de Carlos, capítulo 4, verso 1 dice, el respeto al derecho ajeno es la paz. No la busquen en la Biblia, eso no está, solo está en el libro de Primera de Carlos. Porque imagínense, si usted va a criticar, usted no va a recibir la palabra, no va a ser lleno, no va a recibir nada. Y si nos vienen a criticar, ¿usted cree que alguien se va a ir lleno de aquí? No, se va a ir. Además, con pecado se van a ir y con pecado van a regresar. El pecado es la murmuración. Amén. Punto número 5. Entonces, ¿cuál era la doctrina del apóstol Pedro? Amén. Podemos decir, y si el hermano miembro está viendo eso y lo critica, está irrespetando. Porque o sea, se ha visto esos casos que el pastor está fallando en un área bien delicada. Pues no, o sea, todo pastor falla, ¿verdad? Pero hay áreas bien delicadas. Por ejemplo, en el área de la finanza, cuando el pastor viene y no rinde cuentas. Y él es absoluto y no rinde cuenta financiera. Entonces hay un miembro que dice, el pastor aquí, que ya habla de mayordomía, pero no ejerce. Entonces, en cierta manera nosotros respetamos cuando hablamos así de un siervo de Dios, pues, ¿verdad? Porque ha sido llamado por Dios. Pero lo respetamos en lo que es el respeto que usted habló. Depende la manera con que se haga la crítica. Cuando nosotros vimos en el Instituto Bíblico Ética Pastoral, hablamos de crítica. Hay crítica constructiva y hay crítica destructiva. Entonces, cuando la crítica es constructiva es una crítica buena, pero cuando es destructiva no. Por ejemplo, esto no está en el sermón, pero lo voy a explicar. Podemos ver las 7 iglesias que hemos predicado mucho. ¿Cómo empieza hablándole Jesús a los pastores que estaban fallando? Pero leamos lo que dice a Éfeso, cómo se dirigió. Empezó en el verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Primero le hizo una crítica constructiva. Oiga, esa es una crítica constructiva. Y después le da la exhortación.
y le dice, pero tengo contra ti. Y a todos, primero los exhortó, les dijo algo bueno, lo bueno que hacían, y después los exhortó. Entonces, yo pienso que si yo llego a juzgar, eso es malo. Referente a la crítica que habla el hermano Carlos, las dos críticas, ¿verdad? La constructiva y la destructiva tienen mucha diferencia. Sí. Porque la constructiva es cuando yo me persono a usted como pastora. Le digo, hermana, mire esto y esto y esto, o pastor, mire, ese Lo confronto. es correcto, esa es la constructiva. La destructiva es la que, el chisme. Pero ya le faltamos el respeto cuando lo hacemos por detrás en grupo. Entonces ahí sí ya estamos fallando directamente porque estamos, primeramente sobrepasamos sobre la autoridad que Dios puso. Si el otro falló, a lo mejor falló, es normal. Entonces yo creo que la constructiva es la más benévola, la más Así es. preciosa. Y a mí me dicen, Carlos, mira, pues por la murmurando, y yo creo que eso, que esa es la única. Y eso es respeto. Porque ahí se mira, ahí se lo está diciendo directamente. Al ángel de la iglesia, no le habló a la iglesia. Jesús no le habló a la iglesia, digo, al ángel de la iglesia. ¿Ah? No anduvo trayendo al montón de ángeles y vayan y díganle ustedes al ángel de la iglesia. Ahora, disculpa, pastor, disculpa. Ahora, depende cómo lo tome el pastor. Porque también hay que tener madurez de parte del pastor. Porque si alguien llega a mí y me dice, hermano, aquí es lo que está pasando, entonces yo lo tengo que tomar con madurez y reflexionar para corregir las Así es. cosas. Pero ya depende del pastor. Ay, me están desbaratando, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son. Pero eso no es desbaratar. Cuando uno va con la persona, no es desbaratar. Desbaratar es que yo lo hable en la espalda de él. Ahí lo destruye. Entonces, si el pastor está fallando, vaya, háblele, expóngale el caso. Amén. Y búsquenle una solución. Continuamos entonces. Vamos a ver la doctrina de la iglesia apostólica. Los apóstoles tenían 3 puntos doctrinales fuertes. Amén. Más 2 que era una ordenanza para un total de 5. Amén. Pero en la predicación tenían 3 puntos doctrinales. Iglesia de Dios, donde yo estudio, tiene 14. Mire cómo fueron. Nosotros aquí en Aposento Alto tenemos 21. Y ya cuando pastoreen mis hijos van a ser como 30, si Cristo no ha venido. Pero la doctrina fundamental de los apóstoles, ¿qué predicaban? Ahora se nos está olvidando eso. ¿Qué predicaban los apóstoles para que el mensaje impactara? Número 1, que Jesús era el Mesías. En ninguno de los sermones de los discípulos faltó Jesucristo en el sermón. Amén. Jesús es el Mesías. Punto número 2, que Jesús había resucitado de los muertos. Un mensaje sin Cristo resucitado es un mensaje hueco. Muerte. Y número 3, que Jesús vendría